Hola amigos, hoy vamos a continuar nuestra lectura del libro El Hogar Cristiano y vamos a trabajar el capítulo número 9, Matrimonios Prohibidos. Comenzamos. El matrimonio de creyentes con incrédulos. Hay en el mundo cristiano una indiferencia asombrosa y alarmante hacia las enseñanzas de la palabra de Dios acerca del matrimonio de los cristianos con incrédulos. Muchos de los que profesan amar y temer a Dios prefieren seguir su propia inclinación antes de aceptar el consejo de la sabiduría infinita. En un asunto que afecta vitalmente el gozo y el bienestar de ambas partes para este mundo y para el venidero. La razón, el juicio y el temor de Dios son puestos a un lado y se deja que predominen el impulso ciego y la determinación obstinada. Hombres y mujeres que en otras cosas son sensatos y concienzudos cierran sus oídos a los consejos. Son sordos a las súplicas y ruegos de amigos y parientes y de los siervos de Dios. O sea, en este punto, cuando una persona toma la decisión de casarse con alguien no crédulo, con alguien incrédulo, vamos a decir, con alguien que no tiene tu misma fe, se vuelven testarudos y no quieren escuchar a nadie. La expresión de cautela o amonestación es considerada como entrometimiento impertinente. Y el amigo que es bastante fiel para hacer una reprensión es tratado como si fuera su enemigo. Todo esto es de acuerdo con el deseo de Satanás. Él teje su ensalmo en derredor del alma y ésta queda hechizada e infatuada. O sea, este rechazo de las personas que te aman es parte del mismo plan del enemigo. La razón deja caer las riendas del dominio propio sobre el cuello de la concupiscencia. La pasión no santificada predomina hasta que demasiado tarde la víctima se despierta para vivir una vida de desdicha y servidumbre. Esto no es un cuadro imaginario, sino un relato de hechos reales, dice la señora Elena de White. Dios no sanciona las uniones que ha prohibido expresamente. O sea, ya desde antes el Señor ha dicho con toda claridad, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Entonces, el Señor no puede decir que sí ahora a algo que ya dijo que no antes. Las órdenes de Dios son claras. El Señor ordenó a Israel de antaño que no se uniera en matrimonio con las naciones idólatras que lo rodeaban. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Deuteronomio 7:3. Se da la razón de ello. La sabiduría infinita, previniendo el resultado de tales uniones, declara: porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses ajenos. O sea, esta es la razón por la que Dios no acepta esos matrimonios. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Qué complicado, qué alcance tan profundo. Dice, porque apartará de mí a tu hijo, que servirá a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial. Eso es lo que Dios quiere para ti, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, por esta razón Dios te quiere proteger, porque sabe que al unirte con una persona que no tiene tu misma fe, esa persona de alguna manera te va a apartar de servirle a Él y vas a empezar a servir a otros dioses. Entonces esto va a traer como resultado mal para ti. Y el Señor no quiere esto porque dice que Él te escogió, que tú eres suyo. Entonces,
Esta es la razón por la que Dios no acepta estas uniones. En el Nuevo Testamento hay prohibiciones similares acerca del matrimonio de los cristianos con los impíos. O sea, esta orden fue dada para el pueblo de Israel, pero ahora vamos a ver las órdenes que se dieron para el pueblo más, vamos a decir así, moderno, ¿no? El apóstol Pablo, en su primera epístola de los Corintios, declara: la mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, la mujer viuda se puede casar con quien quiera siempre y cuando esta persona sea de acuerdo a los principios establecidos por el Señor. También en su segunda epístola escribe: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. La maldición de Dios recae sobre muchas de las relaciones inoportunas e inapropiadas que se establecen en esta época del mundo. Si la Biblia dejara estas cuestiones en luz vaga e incierta, la conducta seguida por muchos jóvenes de hoy en sus uniones unos con otros resultaría más excusable, o sea, sería más tolerable, sería más soportable. Pero las exigencias de la Biblia no son órdenes a medias. Requieren una perfecta pureza de pensamientos, palabras y actos. Sentimos gratitud hacia Dios porque su palabra es lámpara a nuestros pies y nadie necesita errar la senda del deber. Los jóvenes deben dedicarse a consultar sus páginas y escuchar sus consejos, porque siempre se cometen tristes errores al apartarse de sus preceptos. Por eso la Biblia debe de ser la primera acción que tomemos en el día. Buscar la palabra del Señor, buscar la Biblia, buscarlo con oración, para que Él nos explique sus palabras en nuestra conciencia. Otro subtítulo: Dios prohíbe a los creyentes casarse con incrédulos. Nunca el pueblo de Dios debe aventurarse en terreno prohibido. El matrimonio entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios, pero con demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue a sus propios deseos y se contraen matrimonios que Dios no aprueba. Por esta causa, muchos hombres y mujeres están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sus aspiraciones nobles murieron. Satanás los sujeta en su red con una cadena de circunstancias. Los que son dominados por la pasión y el impulso tendrán que cosechar una mies amarga en esta vida y su conducta puede resultar en la pérdida de su alma. O sea, este asunto no solo tiene que ver con la amargura que se pueda vivir en esta tierra, sino que tiene que ver con la pérdida de nuestra alma. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos. Otra vez lo leo. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos. Pierden su favor y cometen acciones que entristecen, de las que habrá que arrepentirse.
La persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral, pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande es suficiente razón para que no se confirme semejante unión. O sea, se trata de que esa persona no ha aceptado la salvación de Dios, el mayor regalo de Dios. Es como si tu mejor amigo, tu mejor amiga, alguien a quien tú aprecias mucho, le ofrece un regalo a alguien y esa persona lo rechaza. ¿Cómo te sientes tú? ¿Apoyas a esa persona que rechazó el ofrecimiento maravilloso de tu amigo o apoyas a tu amigo? Es algo parecido. El Señor nos ofrece la salvación y la vida eterna. Y si tú que conoces esta salvación vas y te unes a una persona que no acepta y que no reconoce esta salvación, entonces tú te estás poniendo del lado de la persona que rechaza la salvación eterna. El carácter de la persona incrédula puede ser similar al del joven a quien Jesús dirigió estas palabras. Una cosa te falta. Marcos 10:21. Y esa cosa era la más esencial. El ejemplo de Salomón. Ok, aquí nos viene un ejemplo. Hoy hay hombres pobres y desconocidos cuya vida Dios está dispuesta a aceptar y hacerlas plenamente útiles en la tierra y colmarlas de gloria en el cielo. Pero Satanás trabaja persistentemente para frustrar sus propósitos y arrastrarlos a la perdición por medio de matrimonios con personas cuyo carácter es tal que los desvía completamente del camino de la vida. Son muy pocos los que salen triunfantes de esta clase de relación. Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia. Y durante los primeros años del reino de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la bondad y la integridad del rey, procuró introducir influencias que minaran insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujeran a separarse. Fíjense bien cómo el enemigo fue tramando, les indujeran a separarse de Dios. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo. Salomón estableció parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David. Primera de Reyes 3:1. Al formar alianza con una nación pagana y al sellar el pacto casándose con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia disposición que Dios había tomado para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia pudiera convertirse no era sino una débil excusa por aquel pecado. O sea, eso solamente lo decía Salomón como una excusa para tapar su decisión. En violación de una orden directa de que su pueblo permaneciera separado de otras naciones, el rey unió su fuerza con el brazo de la carne. Durante un tiempo Dios, en su misericordia compasiva, pasó por alto esta terrible equivocación. La esposa de Salomón se convirtió y el rey, por una conducta prudente, podría haber mantenido en jaque, por lo menos en gran medida, las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y gloria. A medida que sus inclinaciones cobraban fuerza sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Dios. Muchos cristianos profesos creen como Salomón que pueden unirse con los impíos porque su influencia sobre los que están en el error resultará benéfica.
pero con demasiada frecuencia al querer ellos mismos, al quedar ellos mismos entrampados y vencidos, renuncian a su fe sagrada, sacrifican los buenos principios y se separan de Dios. Un paso en falso conduce a otro hasta que al final se colocan donde ya no pueden tener esperanza alguna de que romperán la cadena que los ata. Salomón hacía estas uniones con otros reinos porque estaba pensando que de esa manera podía mantener su reino protegido, haciendo alianzas de sangre con los enemigos, con los que podrían llegar a ser sus enemigos. Pero perdió de vista que la certeza de su reinado no dependía de lo que él hiciera, dependía de lo que Dios estaba haciendo en su favor. Este fue su error. La excusa favorece la religión. A veces se arguye que el no creyente favorece la religión y que como cónyuge es todo lo que puede desearse, excepto una cosa, que no es creyente. Aunque el buen juicio indique al creyente lo impropio que es unirse para toda la vida con una persona incrédula, en 9 casos de cada 10 triunfa la inclinación. La decadencia espiritual comienza en el momento en que se formula el voto ante el altar. El fervor religioso se enfría y se quebranta una fortaleza tras otra, hasta que ambos están lado a lado bajo el negro estandarte de Satanás. Qué triste, qué doloroso que una persona que fue líder de la iglesia, que estuvo trabajando para el Señor, poco a poco va alejándose y va cambiando su determinación, su nivel de servicio a Dios. Poco a poco va alejándose, va siendo más frecuente en la asistencia a su iglesia, va empezando a llegar tarde y así hasta que finalmente deja de congregarse. En el nuevo hogar no se respeta la hora de la oración. El esposo y la esposa se han elegido mutuamente y han despedido a Jesús. ¡Qué triste! El creyente es el que cambia. Al principio, el cónyuge no creyente no se opondrá abiertamente, pero cuando se presenta la verdad bíblica a su atención y consideración, surge enseguida esta frase: te casaste conmigo sabiendo lo que era yo y no quiero que me molestes. Órale. Desde ahora en adelante, que quede bien claro que la conversación sobre tus opiniones religiosas está prohibida. Si el cónyuge creyente manifiesta algún fervor especial respecto de su propia fe, ello puede ser interpretado como falta de bondad hacia el que no tiene interés en la experiencia cristiana. El cónyuge creyente razona que, dada su nueva relación, debe conceder algo a quien ha elegido. Asiste a diversiones sociales y mundanales. Al principio lo hace de muy mala gana, pero el interés por la verdad disminuye y la fe se va convirtiendo en duda e incredulidad. Nadie había sospechado que esa persona, que antes era un creyente ferviente y esmerado, que obedecía devotamente a Cristo, llegó a ser la persona vacilante y llena de dudas que es ahora. ¡Oh, qué cambio realizó este matrimonio imprudente! Es peligroso aliarse con el mundo. Satanás sabe muy bien que la hora del matrimonio de muchos jóvenes, tanto de uno o de otro sexo, cierra la historia de su experiencia religiosa y de su utilidad. Quedan perdidos para Cristo. Pueda que hagan un esfuerzo durante un tiempo para vivir una vida cristiana, pero todas sus luchas se estrellan contra una constante influencia en la dirección opuesta. Hubo un tiempo en que era para ellos un privilegio y un gozo hablar de su fe y esperanza, pero llegan a no tener deseo de mencionar el asunto, sabiendo que la persona a la cual ha ligado su destino
no se interesa en ello. Como resultado, la fe en la importante verdad muere en el corazón y Satanás teje insidiosamente en derredor de ello una tela de escepticismo. Arriesgar el cielo, o sea, aún vamos todavía más para adelante. Andarán dos juntos si no están de acuerdo, Amós 3:3. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Pero cuán extraño es el espectáculo. Mientras una de las personas tan íntimamente unidas se dedica a la oración, la otra permanece indiferente y negligente. Mientras una busca el camino que lleva al cielo y la vida eterna, la otra se encuentra en el camino amplio que lleva a la muerte. Qué terrible. Miles de personas han sacrificado a Cristo y el cielo al casarse con personas inconversas. Pueden conceder tan poco valor al amor y a la comunión de Cristo que prefieren la compañía de pobres mortales. Estiman tan poco el cielo que están dispuestos a arriesgar sus goces uniéndose con una persona que no ama al preciado Salvador. Unirse con un incrédulo es colocarse en el terreno de Satanás. Usted ofende al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. ¿Puede usted incurrir en estas desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? Pregúntese, ¿apartará un esposo incrédulo mis pensamientos de Jesús? ¿Ama los placeres más que a Dios? ¿No me inducirá a disfrutar las cosas en que Él se complace? La senda que conduce a la vida eterna es penosa y escarpada. No tome sobre usted cargas adicionales que retarden su progreso. O sea, de por sí la vida cristiana es pesada, porque hay cargas y hay desafíos. Y si usted encima de la vida naturalmente difícil que lleva el cristianismo busca un cónyuge no cristiano, estará agregándole más carga a su vida, a su avance espiritual. Un hogar ensombrecido. El corazón anhela amor humano, pero este amor no es bastante fuerte, ni puro, ni santo para reemplazar el amor de Jesús. Únicamente un Salvador de la esposa, en su Salvador la esposa puede hallar sabiduría, fuerza y gracia para hacer frente a los problemas, responsabilidades y pesares de la vida. Ella ha de hacer de él su fuerza y su guía. Entréguese la mujer a Cristo antes que darse a otro amigo terrenal. Y no forme ninguna relación que contraríe esto. Los que deseen disfrutar verdadera felicidad deben tener la bendición del cielo sobre todo lo que poseen y sobre todo lo que hacen. La desobediencia a Dios es la que llena tantos corazones y hogares de infortunio. La desobediencia a Dios, vuelvo a leer, la desobediencia a Dios es la que llena tantos corazones y hogares de infortunio. Hermana mía, a menos que quiera tener un hogar del que nunca se levanten las sombras, no se una con un enemigo de Dios. El razonamiento del cristiano. ¿Qué tiene que hacer cada creyente cuando se encuentra en una delicada situación que prueba la integridad de los principios cristianos? Pues, ¿qué tiene que hacer? Ser fiel, con firmeza, digna de imitación, ha de decir francamente: soy cristiano a conciencia. Creo que el séptimo día de la semana es el día de reposo bíblico. Nuestra fe y principios son tales que van en dirección opuesta.
no podemos ser felices juntos. Porque si yo sigo adelante para adquirir un conocimiento más perfecto de la voluntad de Dios, llegaré a ser más diferente del mundo y semejante a Cristo. Si usted continúa no viendo hermosura en Cristo, ni atractivos en la verdad, amará al mundo al cual yo no puedo amar. Difícil, ¿verdad? Difícil contestar así. Continúo leyendo, dice, amará al mundo cual yo no puedo amar, mientras yo amaré las cosas de Dios que usted no puede amar. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Sin discernimiento espiritual no podrá ver los derechos que Dios tiene sobre mí, ni podrá comprender mis obligaciones hacia el maestro a quien sirvo. Por lo tanto, ¿le parece que yo lo descuido por los deberes religiosos? ¿Le parecerá que yo lo descuido? Es la queja que tienen por andar metida en la iglesia. Aquí no me atiende, no me hace, no me da, no me... En fin, ¿no? Usted no será feliz. Usted no será feliz mientras celos por el afecto que entrego a Dios. Mientras sentirás celos, Dios, esta dislexia me mata. Sentirás celos por el afecto que entrego a Dios. Y yo igualmente me sentiré aislado por mis creencias cristianas. Cuando mis opiniones cambien, cuando responda a las exigencias de Dios y aprenda a amar a mi Salvador, podremos reanudar nuestras relaciones. Cuando sus opiniones cambien, cuando responda a las experiencias de Dios y aprenda a amar a mi Salvador, podremos reanudar nuestras relaciones. O sea, si quiere usted conozca a Dios y cuando usted ame a Dios, entonces podemos hablar de tener una relación usted y yo. Eso es lo que dice la página, yo leí mal. De esa manera el creyente hace por Cristo un sacrificio que su conciencia aprueba y demuestra que aprecia demasiado la vida eterna para correr el riesgo de perderla. Siente que sería mejor permanecer soltero que ligar sus intereses para toda la vida a una persona que prefiere el mundo que a Cristo y que lo apartará de su cruz. Un matrimonio seguro, ¿cómo será? ¿Qué se tiene que hacer para tener un matrimonio seguro? Solamente en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz. El amor humano debe fundar sus más estrechos lazos en el amor divino. Únicamente donde Cristo reina puede haber cariño profundo, fiel y abnegado. Únicamente donde Cristo reina puede haber cariño profundo, fiel y abnegado. Cuando uno de los cónyuges se convierte, el que contrajo matrimonio antes de convertirse, tiene después de su conversión mayor obligación de ser fiel a su cónyuge, por mucho que difieran en sus convicciones religiosas. Sin embargo, la exigencia del Señor tiene que estar por encima de toda relación terrenal, aunque como resultado vengan pruebas y aflicciones. Manifestada en un espíritu de amor y mansedumbre, esta fidelidad puede influir para ganar al cónyuge incrédulo. Solamente rápido les cuento una experiencia de mi madre. Ella se casó con un joven que no era cristiano. Entonces dice que en una ocasión mi padre le decía, vamos al fútbol, anda, al cine, acompáñame al cine, vamos, quiero que vayas conmigo al cine. Y ella le decía, yo no voy al cine. Entonces, tanta era la insistencia de mi papá hasta que mi mamá le dijo, a ver, ¿te gustaría que yo te fuera infiel a ti? Y entonces mi papá dice, no, claro que no me gustaría, ¿por qué tendría que gustarme o a qué te refieres? Y entonces ella le dijo, bueno, si no quieres que yo te sea infiel a ti, no me obligues a serle infiel a Dios. Entonces dice mi madre que así nunca más le volvió a pedir que fueran juntos al cine. Y bueno, es un desafío, el matrimonio de por sí es un desafío. Y si tú estás en esta etapa de escoger cónyuge, por favor, pídele a Dios que te dé sabiduría y no cometas los errores que tantos jóvenes han cometido y han acarreado para sí cadenas de dolor sobre su espalda
y cadenas de pecado y de sufrimiento sobre sus descendientes. El Señor te bendiga.